que hace muchos años, cuando la primera vez pasé por Nueva York, camino de uno de mis viajes apostólicos en Sudamérica, yo visité por primera vez en Nueva York, que nunca lo había hecho, una capilla protestante y una sinagoga judía. En aquellos tiempos, tiempo de Franco en España estaban prohibidas las capillas protestantes y las sinagogas judías. Por cierto, que nadie se quejaba de tal prohibición, por una razón muy sencilla, porque como todo el mundo era católico y todo el mundo estaba convencido de su fe en la Eucaristía y de su fe en la Iglesia Católica, y con una fe tan profunda, sin vacilaciones, sin fisuras, pues nadie se sentía sorprendido de que no se permitían las capillas católicas y protestantes. Se siente sorprendido, por ejemplo, el pez que vive en el agua porque no le esté permitido salir fuera del agua. En absoluto. Vive en el agua y se siente feliz. Nunca piensa que no poder salir del agua sea un atentado contra la libertad de conciencia y contra la libertad de expresión. No lo piensa. Como no lo pensaba en España, nadie, entonces, en absoluto. La libertad de conciencia y la libertad de expresión, que tanto se invoca ahora, por cierto, con absoluta, total hipocresía. Porque los que invocan la libertad de conciencia y la libertad de expresión, la invocan para ellos. Pero cuando los católicos intentan manifestarse, entonces se lanzan contra ellos como fieras. Ahí se acabó la libertad de conciencia y la libertad de expresión, porque vivimos en un mundo de hipócritas y de embusteros. Esa es la verdad. Pero yo recuerdo, que entré por primera vez en mi vida a una capilla protestante y luego después a una sinagoga judía en Nueva York. Yo lo primero que sentí al entrar en una capilla protestante fue una sensación de frío y de vacío. Allí no estaba Jesucristo, ni allí se creía en la Eucaristía, ni en la presencia real de Jesucristo. El ambiente de gélido, de vacío, de vaciedad, de nada, se respiraba en aquella iglesia como se respiraba también en la sinagoga protestante. A mí me sorprendió muchísimo aquello, me impactó bastante. Yo entonces era muy joven. Claro, que vosotros preguntaréis, como tanta gente se ha preguntado, pero bueno, y ese amor del que usted habla a la Eucaristía, y esa veneración a la Eucaristía, y ese sentido de lo sacro, de lo luminoso, de lo fascinoso, de lo sobrenatural, de lo divino, ese deseo de recibir la Eucaristía, tal como entonces, en esa época de la que usted habla, se recibía la Eucaristía, ¿acaso no suponía al mismo tiempo una crueldad? Vamos a ver, para recibir la Eucaristía en aquella época, y los más viejos que me están escuchando lo recordarán perfectamente, había que estar en ayunas, pero en ayunas total, sin probar ni siquiera una gota de agua, desde las 12 de la noche anterior. De manera que desde las 12 de la noche anterior usted ya no podía tomar ni siquiera una gota de agua y mucho menos alimento sólido, en absoluto, si usted quería recibir la Eucaristía. Y eso era una exigencia absoluta y total que todo el mundo guardaba y de la que nadie se quejaba y de la que nadie se sorprendía. Yo recuerdo que siendo yo adolescente, en mi época de universitario, yo vivía en Murcia, capital, mi casa estaba alejada de la universidad. Yo me levantaba todas las mañanitas en mi casa, a mitad de camino entre mi casa y la universidad estaba la catedral. Y ahí aprovechaba yo en la catedral, a mitad de camino, antes de llegar a la universidad, para comenzar las clases a las 8:30 de la mañana o por ahí, aprovechaba para entrar a la catedral y oír la Santa Misa y recibir la Sagrada Eucaristía en la Santa Misa. Lo cual me obligaba a estar desde la noche anterior en mi casa sin tomar ni siquiera una gota de agua y a salir de mi casa sin desayunar.
tampoco me podía llevar un bocadillo, porque la casa donde yo vivía con mis tíos eran muy pobres, no me podían dar un bocadillo. Algún vasucho de leche, porque acompañado con alguna cosilla de nada, y si no lo tomaba eso, ya no tomaba nada. Total, me tenía que ir a la universidad y permanecer allí oyendo las clases y tomando apuntes hasta las 2 de la tarde en ayunas. Y me parecía perfectamente normal, absolutamente natural, porque yo no estaba dispuesto a desayunar y perderme la recepción del cuerpo del Señor, quedarme sin recibir el cuerpo del Señor. Me hubiera parecido inaudito que tal cosa me obligaba a permanecer en ayunas hasta las 2 de la tarde oyendo clases, y clases serias, y tomando apuntes. Pues yo lo hacía con muchísimo gusto, no me parecía nada extraordinario. Pero es más, luego ya de sacerdote, que seguía esta la prescripción, desde las 12 de la noche anterior teníamos que permanecer sin tomar ni siquiera una gota de agua. Y a lo mejor habríamos de decir misa, por ejemplo, el domingo, a las 9, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía. Y hasta esa hora, después de la tercera misa, tendríamos que permanecer en ayuna. Y entre misa y misa, toda la mañana, colas de confesionario, colas de confesiones. Y lo considerábamos una cosa normal, totalmente natural. Porque, hermanos míos, en este mundo y en el otro, solamente se valora lo que cuesta. Que costaba, ciertamente que costaba. Pero la gente lo consideraba que eso que costaba, que el sacrificio, bien valía la pena por el premio que se recibía. Y nadie se quejaba. Cuando una cosa ya no cuesta nada, no se valora nada. Cuando ya la recepción de la Eucaristía dejó de suponer ningún esfuerzo y ningún sacrificio, ¿en qué acabó? ¿En qué ha acabado? ¿En qué ha terminado? Como todos sabemos, la recepción de la Eucaristía y la fe en la presencia real en la Eucaristía. Solo se valora lo que cuesta. No había dudas, no había protestas, y a todo el mundo nos parecía la cosa más natural. Y es que el ayuno eucarístico, con tal de celebrar, de recibir la Eucaristía y poder celebrar la Santa Misa, pues bien valía la pena, hubiera valido la pena muchas cosas más. ¿Que era una crueldad? Pues según se mire. Mirado desde ahora, sí. Mirado desde entonces, no. Y de hecho, como acabo de decir, todo el mundo lo veía natural, todo el mundo consideraba que valía la pena. Así estuve yo muchos años cuando era joven, y así estuvo mucha gente. Porque el cuerpo de Cristo, porque la Eucaristía lo justificaba y lo valía. El cuerpo de Cristo, no en señal, no en figura, no en recuerdo, el mismo cuerpo de Cristo, en esa pequeña cantidad de pan, esa especie de pan, o en esa pequeña cantidad de vino, especie de vino, bajo esas varillas de pan de vino, que ya ni es pan ni es vino, porque se han convertido en el cuerpo y en la sangre del Señor. Realmente eran el cuerpo del Señor y era realmente la sangre del Señor en su completa humanidad, en su completa divinidad, la persona de Jesús. Y para nosotros, porque entonces la fe era un fenómeno global, la fe en Jesús, el amor a Jesús, la confianza en Jesús, las ilusiones por Jesús, pues eran una realidad en nuestro corazón y en nuestra alma. Yo era malo, muy malo, pero creía firmemente en Jesús. Y no voy a poder imaginar mi vida sin Jesús. No recuerdo haber tenido jamás. Comprendo muy bien a la gente, a las personas, las comprendo muy bien. A las personas que tienen tentaciones contra la fe, las comprendo muy bien. Y comprendo que las tentaciones contra la fe son de lo más molestas y de lo más peligrosas con las que el demonio puede tentar a un cristiano. Pero yo nunca las tuve. Por la gracia de Dios, claro.
Y es que, hermanos míos, el hombre, como he dicho antes, el ser humano, no puede vivir sin el sentido de lo sacro, sin el sentido de lo misterioso, sin el sentido de lo fascinoso, de lo luminoso, de lo divino. Cuando la Eucaristía se convierte pues en nada, en simplemente pan, en un pan puramente, pues eso, convencional y simbólico, como instrumento de la convivencia humana, el símbolo de la comunidad, un convite de comunidad. Cuando la Eucaristía se convierte en eso, deja de ser Eucaristía y se convierte primero en una farsa y luego en nada. Todo entonces se convierte en vulgar, todo se convierte en cosa puramente natural, todo se convierte en cosa plata, llana, sosa, sin sentido alguno, sin relieve. Se acabaron los sueños, se acabó la grandeza, se acabó el sentido salutar y se acabó la capacidad de amar. Porque sin Jesucristo, que es la fuente de todo amor, no podemos ni sabemos amar. Porque sin Jesucristo no tenemos la vida. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Y sin Jesucristo nunca alcanzaremos la verdad. Porque yo soy la verdad, dijo él. Yo soy la verdad. Y sin Jesucristo nunca alcanzaremos ni conseguiremos la verdadera libertad. Porque si seguís mis palabras os conducirán a la verdad y la verdad os hará libres. Pero claro, en los momentos actuales en que hemos decidido prescindir de lo sobrenatural, pues hemos caído, una vez que prescindimos de lo sobrenatural, caemos primero en lo puramente natural y luego en las aberraciones y en el ridículo, y el hombre se convierte primero en un ser aberrante y luego al mismo tiempo que se convierte en aberrantes, se convierte en un payaso y un bufón, porque eso es la aberración, porque eso es el pecado. El demonio es el gran bufón y el gran payaso, el payaso de los payasos y el bufón de los bufones, porque es el embustero de los embusteros. Está hecho para hacer el supremo ridículo ante Dios, ante sí mismo y ante toda la humanidad, incluso ante los condenados. El supremo ridículo, el supremo fracasado, y sus seguidores el supremo fracasado. Tantos que hoy día hablan por ahí de su homosexualidad, de sus aberraciones, etcétera, etcétera, son bufones, son payasos, son ridículos, son seres aberrantes que han retorcido y destruido su propia naturaleza humana. Pero sucede, y estamos hablando de lo que supuso la institución de la Eucaristía en la noche de la última cena, y lo que supuso esa institución a través de 20 siglos, y cómo supuso la vida, el alimento y la fe de millones de cristianos, de mártires, de santos, a través de tantos siglos. Eso se acabó, digamos, pegó un frenazo con los vientos que comenzaron a soplar con la llegada del Concilio Vaticano II, cuando el Papa Juan Pablo XXIII tuvo la ocurrencia de proclamar que la Iglesia se abría al mundo y que se abrían también las ventanas del Vaticano, que por lo visto hasta entonces habían permanecido cerradas. A partir de ese momento, hermanos míos, cosa de la que nadie habla, cosa de la que nadie comenta, cosa que supone el momento en el que estamos viviendo, se produjo en la Iglesia Universal un enorme y trascendental cataclismo. El momento mismo en el que la cristiandad, incluida la Iglesia, porque la Iglesia también dejó de creer en la Eucaristía, en el momento mismo que se produjo ese fenómeno, se produjo en la Iglesia el más universal y desastroso de los cataclismos que podría imaginar. La Iglesia sin Eucaristía, porque lo que ahora mismo está viviendo la Iglesia del mundo es
prácticamente no es la Eucaristía. Lo que queda de la Eucaristía o lo que quedan los pocos cristianos que la viven. El gran cataclismo universal, cuando la Iglesia dejó de creer en la Eucaristía, los cristianos dejaron de creer en la Eucaristía, comenzaron a comulgar en masa, sin tener sentido y conciencia de que estaban en pecado mortal, sin atender a las disposiciones que habrían de tener en su alma, disposiciones adecuadas para recibir el cuerpo del Señor. Y aquel que vaya a tomar el cuerpo y la sangre del Señor, que se mire primero a sí mismo y vea en qué estado se encuentra, porque si no, el que come el cuerpo del Señor o bebe su sangre indignamente, se traga y se bebe su propia condenación, como decía San Pablo. Pues como digo, a partir de ese momento se convirtió la Iglesia, cayó sobre la Iglesia un gran cataclismo. Yo recuerdo que cuando comenzaron estos acontecimientos, yo llevaba ya unos 10 años de sacerdote. Yo me ordené muy jovencito, justamente a los pocos días de cumplir los 24 años, en el año 56, a mitad del siglo pasado. Un jovencito, un crío. Y estuve así pues lo menos 10 años, pues, viviendo en esa fe, bajo el pontificado de Pío XII, etc., celebrando la misa tradicional que la Iglesia había celebrado durante tantos y tantos siglos, en esa fe y en esa devoción a la Eucaristía en la que la cristiandad había vivido durante tantos siglos, cuando de pronto me encuentro con que todo el mundo puede tocar la Eucaristía, todo el mundo puede manejar y manipular la Eucaristía, los seglares sin discriminar, todo el mundo, prácticamente. Todo el mundo está autorizado para tocar la Eucaristía. Pero vamos a ver. Pues yo me encontré de pronto en mi vida, yo rogaría, los jóvenes no pueden comprender estas cosas, pero los viejos sí, los mayores sí. Yo rogaría a los mayores que se hagan cargo de mi postura, de mi persona. Yo era muy jovencito, había sido educado desde niño en esa fe, en esa creencia, en el amor y la devoción a la Eucaristía y a la fe que siempre he vivido en la Iglesia. Y de pronto me encuentro con que todo el mundo puede manejar la Eucaristía, con que todo el mundo es igual, con que yo como sacerdote no significo ni represento nada. Pero vamos a ver, yo pensaba, me mandaron a dar la comunión en la mano, pues yo daba la comunión en la mano. Me mandaron a decir la nueva misa, pues yo dije la nueva misa. Estuve diciendo la nueva misa y he estado durante 30 años diciendo la nueva misa sin la menor protesta, simplemente por obediencia a la Iglesia y por obediencia a la fe de la Iglesia. Nunca me puse a pensar si la nueva misa era inválida o no lo era. Era la misa oficial de la Iglesia. Pues yo estuve 30 años diciéndolo sin la menor protesta, con toda obediencia, con todo fervor, con todo el fervor que podía. Me mandaron que diera la comunión en la mano. A mí no me gustaba dar la comunión en la mano, pero lo habían ordenado a la Iglesia que se podía dar la comunión en la mano y por tanto yo no podía negarme a hacerlo así. Yo daba la comunión en la mano. Y así estuve durante 30 años y en cuanto a la comunión en la mano, pues yo así permanecería, si todavía pudiera tener cura de alma y trato con las almas, de no ser porque las piernas me lo impiden ya poder caminar y poder andar. 30 años. Pero de pronto me encuentro, pero vamos a ver, mis manos habían sido consagradas con el Sagrado Crisma para poder tocar el cuerpo del Señor. Cuando yo me ordené de sacerdote, en la ceremonia de ordenación, se ungían las manos del sacerdote con el Sagrado Crisma. Recuerdo se nos juntaban las manos, se nos ponía una cinta para mantener las manos juntas, unidas. Luego ya a lo largo de la ceremonia se quitaba la cinta y se abrían las manos, se veían las manos todavía ungidas con el crisma.
Pero aquellas manos que acababan de ser ungidas con el crisma, que a partir de ese momento podían tocar el cuerpo del Señor. Yo estaba autorizado para tocar el cuerpo del Señor. Y yo decía, pero vamos a ver. Aquella ceremonia de unción de las manos, ceremonia sagrada, exclusiva para los sacerdotes, para que pudiera tocar el cuerpo del Señor. ¿Qué sentido tiene? Si todo el mundo puede tocar el cuerpo del Señor, ahora todo el mundo puede hacerlo. Y todo el mundo puede ir con la mano puesta para que le pongan la Sagrada Hostia encima de la mano y luego se lleve a donde quiera. Pues qué sentido tenía aquella, y tiene esa ceremonia de ungir las manos del sacerdote con el sagrado crisma para que pueda tocar el cuerpo del Señor. ¿Qué sentido tenía aquello? Esas manos que al quitarnos la cinta eran manos distintas. Aquellas manos ya eran manos humanas, pero no eran simplemente humanas. Aquellas manos tenían ahora el poder de consagrar y de tocar el cuerpo del Señor. Aquellas manos tenían el poder suprahumano de perdonar los pecados. Yo te absuelvo de tus pecados. Yo te absuelvo de tus pecados. Y los pecados quedaban resueltos. Aquellas manos que por el poder del exorcismo, recibido también en la ordenación, tenían el poder de expulsar a los demonios. El sacerdote tiene el poder de expulsar a los demonios, lo tiene. Y en ese sentido, y en tantos otros, el sacerdote no puede ser un hombre como los demás. Es un hombre como los demás, pero al mismo tiempo no es un hombre como los demás. Entresacado entre los hombres, para ser constituido en las cosas que miran a Dios. Es verdad que, como dice también el texto sagrado, él mismo está rodeado de debilidad y por lo tanto tiene que pedir por sus hermanos los pecados de sus hermanos y por los suyos propios, pero al mismo tiempo es distinto a ellos, completamente distinto y completamente diferente. Pues claro, yo decía, pero bueno, ahora, como agua para todos, la Eucaristía para todos. Yo veía, por ejemplo, a las chicas adolescentes, minifalderas a veces, repartiendo la comunión. Yo veía a veces lo que pasaba en las congregaciones de la juventud, la JMJ, los congresos internacionales de juventud, donde se juntaban miles y miles de jóvenes de todo el mundo, donde la Eucaristía se repartía en cubos de plástico, en macetas de plástico, y luego acababa por los suelos, de chicas casaderas, chicas minifalderas, y veía esas cosas, y yo, educado en otro ambiente, educado en el sentido de lo sagrado, misterioso, de lo grandioso, de lo sublime, y de la devoción a Dios y al cuerpo de Cristo, pues todo aquello que para mí supuso un shock, pero que lo superé por la fe. Supuso un shock que no pasó de ser un shock, que no quedó en nada, no influyó para nada en mi psicología personal, pero por la fe que me ayudó. Pero lo terrible de este cataclismo universal, como digo, que ocurrió en la Iglesia cuando se dejó de creer en la Eucaristía, un cataclismo que persiste y perdura y que cada día va a más, es que ha sido la misma Iglesia la que ha dejado de creer en la Eucaristía. ¿Cómo es posible que ahora nadie levante la voz? Nadie. Cuando en las misas las multitudes se precipitan a comulgar. ¿Pero en qué disposiciones? Esas multitudes se han confesado. Esas multitudes están en gracia de Dios. Esas multitudes que se precipitan como ríos a comulgar, sin discriminación, sin distinción, un acto social. Después de toda la Eucaristía, como ahora ya es una cosa puramente simbólica, ¿qué más da estar dispuesto que no estar dispuesto? Estar en pecado que no estar en pecado. Es como la nueva misa. Como os he dicho antes, hermanos míos, yo he estado 30 años celebrando la nueva misa.
y la seguiría celebrando ahora, pero no sé, porque la digo en privado. Si dijera en público, mis piernas no me impiden salir de casa, pues como la digo en privado, pues digo todavía la misa tradicional, lo que estuve diciendo siempre cuando era joven, la misa, la verdadera misa. Pero la nueva misa, pues, de la que se ha difuminado el carácter de sacrificio y de la muerte del Señor, para convertirla en una especie de ofrecimiento, pues eso, que fomenta la hermandad y la convivencia humana. La Eucaristía es una comida que fomenta la convivencia personal y colectiva. Hay movimientos en la Iglesia en que la Eucaristía, en las misas, que es completamente diferente de lo que ordinariamente se celebra, por los fieles, pues la reciben sentados, el sacerdote no significa nada, absolutamente nada, incluso es el seglar que toma la palabra y predica, etcétera, 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 donde se niega el sacrificio de la cruz, donde se dice que Dios Padre no pudo ser tan cruel como para permitir la muerte de su Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso dentro de la Iglesia, movimientos aprobados y bendecidos dentro de la Iglesia y por la Iglesia. Yo, formado en otro ambiente, viejo ya y en otras circunstancias, que he conservado la fe por la gracia de Dios y no por mis merecimientos hasta el día de hoy, pues veo tantas misas convertidas en payasadas, en bufonadas, en auténticos sacrilegios, que apelo y pienso en la misericordia divina. Esta mañana mismo, en las páginas web de los periódicos, yo acostumbro a leerlas, leía yo la misa del Corpus, no sé si fue ayer, del cardenal Welki, arzobispo de Colonia, o sea, Alemania, esa nación que hace tiempo dejó de ser católica, donde cada uno hace lo que le dé la gana, menos catolicismo, menos cristianismo, donde prácticamente nadie cree en nada, donde uno puede hacer una misa de payasadas, de bufonadas, con lo que quiera, pero nadie dice nada. Siendo de Alemania, todo está bien. Ahora, aquí, en España, que un pobre cura, en cualquier ciudad, se atreva a decir la misa que la Iglesia ha estado celebrando durante todos los siglos, la misa llamada tradicional, que además está vigente y legal, por supuesto que sí, porque la Iglesia no, ¿cómo le iba a prohibir? Si es la misa más propia de la Iglesia, como se atreve a hacerlo, será condenado, criticado, estigmatizado y ¿para qué voy a decir? Pues bien, el cardenal Welki, ayer o antes de ayer, arzobispo de Colonia, Alemania, pues celebró la misa del Corpus sobre un barco grandísimo de refugiados. Barco de refugiados, para inducir y para poner de relieve que la Iglesia ha estado siempre en contra de los pobres y de los desgraciados y que hay que atacar a los burgueses, etcétera, etcétera, y convertirlo como yo lo he leído en un bloguero autorizado que suelo leer la noticia, y decía el bloguero, convertirlo, lo que pretendía ser una pantomima, una ceremonia profética de carácter de protesta y profética, convertirlo en realidad en una auténtica pantomima profética y una farsa descabellada y pues eso, en contra de todo de lo divino. ¿En qué creen los cardenales hoy día? ¿En qué creen esos hombres? ¿Qué tiene que ver el misterio de la misa, el misterio de la Eucaristía, con la ideología de los refugiados o no refugiados? Si los refugiados, hay que admitir los refugiados, no hay que admitirlos. También leí yo también la noticia,
el portavoz de la Santa Sede, aclarando conceptos. Decía que hay que tener en cuenta que no solamente está prohibida cualquier intento de evangelización de los judíos, sino que también está prohibido cualquier intento de evangelización de los musulmanes. Esa noticia la leí yo esta mañana mismo, eso es la noticia oficial. Hasta ahí hemos llegado, por eso que no se extraña cuando yo estoy hablando de cataclismo. Hermanos míos, os lo digo con el corazón en la mano y con todo amor y cariño. ¿Habéis pensado alguna vez lo que significa el comulgar sin estar preparados? Lo que supone atreverse a recibir el cuerpo del Señor, la Sagrada Eucaristía, en malas disposiciones. ¿Os acordáis de aquello que decía Jesucristo? No echéis nunca el pan a los perros. No echéis el pan a los perros. Hemos pensado una vez el atrevimiento que supone, la osadía que supone, la falta de fe, una falta de fe que no quedará sin castigo, por supuesto, de atreverse a recibir el cuerpo del Señor en malas condiciones. ¿Hemos pensado alguna vez lo que significa, lo que supone el burlarse del cuerpo de Cristo, el tomarse a la ligera el cuerpo de Cristo, el hacer burla del cuerpo de Cristo? Uno puede ser malo, todos somos malos y todos somos pecadores, pero hay ciertas cosas que para llevarlas a cabo supone una audacia y una malicia más bien satánicas que humanas. Atreverse a encararse de Dios contra Dios de esa forma y a burlarse de Dios o intentar burlarse de Dios de esa manera. Claro que en medio de todo esto la Iglesia sigue siendo perenne. Y las palabras del Señor, como siempre, pues son eternas y son actuales y son vivas. Mis palabras son espíritu y son vida. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En medio de todo este ambiente, todavía hay muchos fieles cristianos que creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que creen vivamente, con fe ardiente, en el sacramento eucarístico, que mantienen la devoción firme y la veneración y el asombro ante el sacramento eucarístico. Hay muchos fieles, claro que sí, ¿cómo no iba a verlos? Porque las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la Iglesia y con nadie puede acabar con toda la Iglesia. Puede acabar con buena parte de ella, pero no con toda. Sigue siendo verdad, en medio de este ambiente y en medio de estas circunstancias, sigue siendo razonable como verdad las palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Y hay mucha gente que recibe el cuerpo del Señor, el sacramento eucarístico, con verdadera fe, con verdadera devoción, con auténtico entusiasmo. Y por lo tanto hay mucha gente que realmente hace de la vida de Jesús la suya propia. Y Jesús, en correspondencia de amor, hace que esa vida, él a su vez la toma como propiamente suya. Vivirá en mí y yo viviré en él. Que come mi carne y bebe mi sangre. Hay mucha gente que no cree en eso. Y hay mucha gente que ha olvidado eso. Pero eso no impide, ni implica que esas palabras no sigan siendo una realidad. Y no sigan siendo actuales. Y no sigan siendo vivencia para muchas personas, para muchos cristianos, en cuyo corazón permanece la fe y en cuyo corazón se hace realidad la perennidad de la Iglesia y la promesa de Jesús.
Sigue siendo verdad que la Eucaristía, como que contiene ciertamente el cuerpo del Señor, es fuente de amor. Pero ¿cómo podemos amar sin Jesús? Toda fuente de amor está en Él. El amor no lo podemos inventar nosotros, el amor es Dios. Y todo amor verdadero procede de Él. Y no podemos ir a buscarlo en otras fuentes distintas, porque lo que encontraremos, el agua que encontraremos, el líquido que encontraremos, o lo que parezca agua, no sea de verdad auténtico amor. Sin Jesucristo no podemos vivir el auténtico amor. Sin Jesucristo no podemos saber lo que es el amor. Sin Jesucristo no podemos saber lo que es el amor a los demás. Sin Jesucristo no podemos tener en nuestra alma la fuerza, el dinamismo para luchar contra el ambiente, para seguir adelante en el destino que Dios nos ha trazado. Es que necesitamos amar a Dios, pero ¿cómo vamos a amar a Dios? No podemos amar a Dios a quien nadie ha visto, como dice la Escritura, sin Jesucristo. Para amar a Dios necesitamos a Jesucristo. Y para amar a Jesucristo lo necesitamos como Dios, que lo es, y como hombre, que también lo es. Es decir, dicho de otra forma, para amar a Dios necesitamos la humanidad de Jesucristo. Jesucristo verdadero hombre. Y ese Jesucristo verdadero hombre, como también verdadero Dios, está contenido en la Eucaristía. En la Eucaristía nos encontramos con la verdadera humanidad de Jesús, su verdadero cuerpo humano, su verdadera alma humana, sus verdaderos sentimientos humanos, su verdadero corazón humano. Y sin eso no podemos amar a Dios, porque no podemos amar lo invisible, lo que nunca hemos visto, ni siquiera podemos imaginar. Pero a través de Jesucristo, a través de la humanidad de Jesucristo, en que encontramos al mismo tiempo su divinidad, amamos a Dios. Pero si eso no lo podemos hacer sin el cuerpo de Cristo, sin el sacramento eucarístico. Por eso la pérdida de la fe en el sacramento eucarístico, como he dicho antes, ha supuesto para la Iglesia el gran cataclismo universal. Es como la misa, la tristeza de la misa, el desastre que supone el haber cometido la misa en una simple ceremonia que fomenta el entendimiento entre los hombres, una comida de hermandad. Pero la misa es un misterio tremendo, un misterio tremendo. La misa no es una simple ceremonia, un simple culto litúrgico. La misa es la misma muerte del Señor, su mismo sacrificio real y verdadero, puesto aquí y ahora, no en recuerdo ni en figura, aquí y ahora en el altar eucarístico, en el altar donde tiene lugar el sacrificio eucarístico. Yo os confieso, hermanos, que cada vez que voy a celebrar la Santa Misa, voy muy nervioso, digamos, no sé cómo explicarlo, diríamos temeroso, pero no es temeroso, pero sí es abrumado, hundido. La misa, la Santa Misa a mí me hunde porque me siento unido a la muerte del Señor. Y cuando acabo la misa acabo muerto de cansancio, que nunca logro adivinar si es cansancio físico, o es cansancio psicológico, o es cansancio de los sentimientos que experimento en la Santa Misa, abrumado y deshecho. La misa no es una simple ceremonia para despacharla de cualquier manera, y a la cual asistir a ver qué misa hay por ahí más corta, y a ver dónde hay una misa en la que el sacerdote no predica. Algunas veces buscar misa en la que el sacerdote no predica es bueno y recomendable, incluso en los tiempos actuales, pero en fin, el que haberse quedado sin el misterio tremendo, maravilloso, que supone el sacrificio de la misa, esa identificación, esa posibilidad que Dios nos da, de que en ese momento nos sintamos unidos con Él, no cerca de Él, sino unidos con Él, transformados con Él, en su propia muerte que hacemos nuestra, en su propio sufrimiento que hacemos nuestros, en su propia resurrección y gloria que hacemos nuestros, en su propio amor que hacemos nuestros, en nuestros propios sufrimientos y calamidades y miserias que Él los hace suyos. Esa posibilidad que Jesucristo nos concede, que podíamos llevar a cabo cada día,
tan maravillosa, tan sublime, todo lo que supone el sacramento eucarístico, hecho sacrificio en el momento de la misa, que lo consideremos una simple ceremonia de convivencia humana o una ceremonia a despachar lo más rápidamente posible y lo más pronto posible, que prácticamente no significa nada, es verdaderamente lastimoso. Yo por eso veo hoy día a tantos sacerdotes jóvenes formados después del Concilio Vaticano II, que no han oído otra cosa y creen que la Iglesia se les ha hecho creer que la Iglesia comenzó en el Concilio Vaticano II. Y toda la inmensa riqueza de doctrina, de vida heroica, de santos, de mártires, de la Iglesia de siglos anteriores, la desconocen. Y como además la teología modernista pues ha desmitologizado la persona de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo, pues estos sacerdotes formados en eso, pues se les ha hecho creer, porque así lo predica el modernismo y la teología actual, que el sacerdote es un mero hombre, distinto, idéntico e igual a los demás. Y todo lo grandioso, misterioso, fascinoso y maravilloso del sacerdote, que sí es verdad que es un puro hombre, pero revestido de poderes de lo alto. Que es lo grandioso, cómo Dios puede revestir de poderes tan increíbles, tan inexplicables, tan sublimes a un simple hombre. Todo esto ha desaparecido. Y el sacerdote se ha convertido en un funcionario. Claro, cuando el sacerdote deja de ser otro Cristo, pues deja de ser sacerdote. Y entonces, como decía Jesucristo, como decía el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Son palabras suyas. Sin me nil potestis facere. Sin mí no podéis hacer nada. Y claro, cuando percibimos de Jesucristo, cuando el sacerdote ya no está enamorado de la persona de Jesucristo, porque además ha sido formado en una teología modernista en la cual la personalidad y la persona de Jesucristo se ha desvanecido, un invento de la comunidad primitiva, quizá un simple hombre, sus milagros han de ser interpretados en sentido puramente humano, se pueden explicar con procedimientos puramente humanos, psicológicos, fisiológicos, etcétera, etcétera, y Jesucristo ha dejado de ser Jesucristo. Pues si el sacerdote es o debiera ser otro Cristo, en el momento que deja de ser otro Cristo, deja de ser sacerdote. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya, pues lo que decía Jesús también, cuando la sal se vuelve sosa, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Pero decíamos antes, hermanos míos, que la perenidad de la Iglesia sigue siendo la perenidad de la Iglesia. Y que la fe de muchos cristianos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en la grandeza y sublimidad del sacramento eucarístico, siguen siendo una realidad. Que muchos cardenales, que muchos obispos, que muchos sacerdotes no creen eso, es igual. Pero muchos cristianos sí que lo creen. Y en ellos, en su corazón y en su vida, sigue presente Jesucristo. Y con esa presencia sigue siendo realidad la de la misma Iglesia, la cual permanecerá y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella.